Va a ser un reto, pero quisiera ver si podemos estudiar toda la segunda epístola de Juan en esta sesión. Así que busquen segundo de Juan. Mi intención es tratar de traerles un estudio sencillo, explicando unos principios más importantes de esta segunda carta de Juan. Juan, que antes de escribir sus epístolas, escribe su evangelio, nos dice en el primer capítulo de Juan de que Jesucristo, el Verbo, el unigenio del Padre, vino lleno de gracia y verdad. Un perfecto balance, una armonía perfecta entre gracia y amor y verdad y justicia. Algo imposible para nosotros, pero obviamente Cristo expresó, reveló el perfecto carácter de Dios, 100% amor, 100% verdad. Y después de escribir su evangelio y de escribir la vida del Señor Jesucristo, Juan escribe sus cartas. Y una y otra vez en 1 de Juan, Juan nos exhorta a amar a los santos. De hecho, es la forma principal que uno se da cuenta que es un cristiano. La manera de saber que tienes vida eterna es que amas a los hermanos. Menciona la verdad, pero enfatiza más el amor. Y pues hubo un problema, es un problema que estamos viendo mucho en el día de hoy, es de que ciertos cristianos piensan que el mandato de amor significa que debemos hacerlo sin discernimiento, significa que debemos apoyar a todos y apoyar incluso a la mentira, apoyar a los falsos. Queremos celebrar a todos, queremos apoyar a todos. Pero el amor bíblico, el amor genuino no puede apoyar al pecado, no puede celebrar el pecado. El amor según Dios, en 1 Corintios 13:6, no se goza de la injusticia, solamente se goza en la verdad. Mas de esto es pecado aprobar el pecado. Al final de Romanos 1, después de esa lista de muchos pecados, homosexualidad, fornicación, etc., Pablo dice lo siguiente: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen o literalmente aprueban a los que las practican. Hay que amar, sí, debemos amar a todos, sí, pero el amor solamente se ejerce en el ámbito de la verdad. El amor en la verdad, para ponerlo simple, es simplemente amar conforme a las Escrituras. La Escritura es la verdad. De manera negativa podremos decir de que amar en la verdad no puede hacer nada contraria a Cristo, porque Cristo es la verdad. El amor predica a Cristo porque Cristo salva, Cristo da vida. El amor no puede aprobar el pecado porque el pecado condena, lleva a la muerte. No amas a nadie si estás llevándoles a la muerte, a la condenación. Por eso todo lo que va en contra de la verdad es odio, porque lleva a la muerte. Lo más cruel que uno podría hacer sería no advertir a alguien de su condenación, de la ira venidera. Si un niño está corriendo a la calle celebrando su destrucción, yo no puedo celebrar con él. Eso sería odiarlo. Yo no puedo unirme a su celebración, no puedo aplaudir la forma en que está corriendo. Sería un acto de odio. Le grito, no lo haga. Y esto es amor. Eso es amor, decirle la verdad. Y es lo mismo con los adultos, tal vez más difícil, pero es lo mismo con adultos. Yo no puedo celebrar la fornicación, yo no puedo celebrar las mentiras, yo no puedo celebrar la pereza de alguien en la iglesia. No puedo celebrar el pecado fuera de la iglesia, no puedo celebrar el pecado dentro de la iglesia. Y llevándonos más específicamente al tema de 2 de Juan, tampoco puedo aprobar o apoyar la falsa enseñanza, porque la falsa doctrina, enseñanza en contra de Cristo, condena, lleva a la muerte. No podemos unirnos a los católicos en pelear contra el aborto. No podemos unirnos a la falsa religión, sería en contra del amor. El amor en la verdad siempre confronta lo que condena. Si algo condena, lo confrontamos porque amamos, ¿no? Lo que queremos es la salvación de la gente, ¿no? Aún el falso, la razón que
que corregimos al falso es porque queremos que ese falso maestro sea salvo. Pablo nos dice en 1 Timoteo 2:24 que uno de los requisitos para ser pastor, es que el siervo del Señor no puede ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. A veces no ponemos ese versículo en la lista de requisitos de 1 Timoteo 3 y de Tito 1, pero es la misma construcción en griego. Es necesario que el siervo del Señor sea así. Entonces es obvio, ¿no? Tenemos que buscar la salvación de la gente. Obviamente cuando corregimos al falso no lo va a tomar como amor. O sea, va a pensar que lo odiamos, nos va a acusar de muchas cosas. Pero por eso es aún más importante analizar nuestros motivos y estar seguro de que estamos amando en la verdad. Que lo que nos motiva es el amor. Pablo dice que el propósito, la meta de nuestra instrucción es el amor nacido de corazón limpio. 1 Timoteo 1:5. Bueno, ya hablamos un poco del contexto de que Juan escribió 1 de Juan con el propósito de ayudarnos a ver si somos salvos o no. La forma principal es si amamos a los hermanos. Y pues, según lo que vemos en 2 de Juan, hubo una hermana o una iglesia, vamos a hablar de eso en un momento, pero se pasó, ¿no? En el deseo de amar, y comenzó a amar y hospedar incluso a los falsos maestros. Comenzó a amar, que realmente no es amar, pero amar entre comillas, sin hacerlo en la verdad. Entonces Juan escribe 2 de Juan y enfatiza que el verdadero amor solamente ama en la verdad, no apoya a la falsedad, lo que lleva a la condenación, ¿no? Entre paréntesis, luego hubo otro caso, el caso de Diótrefes, que siempre quiso ser el protagonista y usó el mensaje de 2 de Juan para justificar su orgullo y no apoyar a nadie, sino a él mismo. Erró del lado de solo apoyar la verdad sin amor, y Juan tiene que corregirlo y escribir 3 de Juan. Porque lo que buscamos es la armonía entre las dos cosas, de ser 100% llenos de amor y 100% llenos de verdad, así como nuestro Señor Jesucristo. Que en mi opinión es la forma que Juan dice amar en la verdad. Amar en la verdad de ser llenos de gracia y verdad. Nos vamos a dividir esta carta en 4 imperativos para amar en la verdad. 4 imperativos para amar en la verdad. Primero, depende de Cristo, en la introducción, depende de Cristo. Luego, ama según sus mandamientos. Cuídate de la falsedad y apoya solo a los santos. Depende de Cristo, ama según sus mandamientos, cuídate de los falsos y apoya solo a los santos. Vamos a leer toda esta carta y luego orar para pedir la ayuda de nuestro Señor. Dice así la palabra de Dios: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo
no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a orar. Señor, te rogamos que nos ayudes a comprender esta preciosa carta, que nos ayudes a ver las maravillas de tu ley y que al entenderlas también nos des la capacidad de ponerlas en práctica. Ayúdanos a buscar el rostro de Jesucristo, buscar imitarle, ser como Él en todo, para que Él sea glorificado y honrado, porque es en su nombre que oramos. Amén. Bueno, vemos primero aquí en la introducción de que debemos depender de Cristo, es la fuente de todo amor y verdad. Depende de Cristo. Comienza diciendo el anciano que escribe la carta a la señora elegida y a sus hijos. Y la verdad es que es muy difícil saber si esto se trata de una hermana literal o una iglesia. Tiendo, dependiendo del día, a pensar de que es una iglesia. Pero lo mismo aplica al verso 4. Tus hijos serían los hijos de esa hermana o los miembros de la iglesia. Ven que la carta cambia de personas. Mirad por vosotros mismos. Parece que no está solamente a una hermana. La verdad es que en un sentido no cambia mucho, resulta igual, o se dirige a una hermana y es aplicable a todo creyente, o se dirige a todos los creyentes y aplica a todo creyente. Pero Juan obviamente le llama a la elegida, una verdad que aplica a todo cristiano. La Escritura nos dice que somos los escogidos de Dios, los más privilegiados del mundo. Efesios 1, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y luego, creo que ejemplificando lo que quiere para ella y para nosotros, dice a quienes yo amo en la verdad. El yo es enfático, los amo en la verdad. Creo que es la frase más importante de la carta, de amar en el ámbito de la verdad. Como creyentes debemos amar los unos a los otros. Pero nuestro amor es un amor caracterizado por la verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, en su sentido más básico es amar verdaderamente, ¿no? Es amar de manera genuina. Pero creo que por lo que vemos en el resto de la carta es más que esto. Amar en la verdad, en Juan, la verdad es lo que se refleja en la realidad, lo que concuerda con la realidad de las cosas. La iglesia es el sostén y baluarte de la verdad en un mundo gobernado por la mentira. Satanás es el padre de mentiras y nosotros no predicamos mentiras, nosotros sostenemos la verdad, lo que es real, ¿no? Y los falsos maestros que figuran fuerte en esta carta no aman según la verdad, porque mienten, son de su padre, el diablo, que es el padre de mentiras. Pero Dios es verdad. Todo lo que hacemos, es amar, lo que sea, tiene que ser en ese ámbito de la verdad. Y creo que también, pensando un poco en la intertextualidad entre el Evangelio de Juan y esas cartas, tenemos que ver cómo es de que Juan habla de la verdad en su Evangelio. De que la verdad en el Evangelio de Juan es Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es verdad y Él se ha revelado por medio de la verdad encarnada, Cristo Jesús, quien después de ascender nos envió su Espíritu Santo, que es llamado el Espíritu de verdad en Juan 14:7. Entonces Juan ama porque el amor de Dios ha sido derramado en Él. Juan ama porque la verdad está en Él y Juan ama porque la verdad está en ellos también, está en cada creyente. Puede haber amor entre cristianos porque el amor de Dios abunda en cada uno de nosotros. Es lo que explica en el resto del versículo. Dice, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El punto es de que si alguien conoce la verdad, necesariamente ama.
ama a los que andan en esa verdad. Todos los que conocen la verdad aman en la verdad. Es el punto de 1 de Juan. Todos los que están en la verdad aman. Porque Dios es verdad y Dios es amor. Si Dios mora en ti, entonces vas a amar. Punto. Además, ya que Dios ha revelado toda su verdad acá en la Biblia, en términos prácticos, si estamos luchando con cómo comprender eso de la verdad, básicamente podemos reemplazar la palabra verdad con el vocablo Biblia o palabra, ¿no? De que amar en la verdad es amar conforme a las Escrituras, porque la verdad está aquí, totalmente escrita, ¿no? Entonces, el amor debe ser gobernado por la verdad de las Escrituras, y esto nos regresa nuevamente a Cristo, porque Cristo es quien se revela en las Escrituras. Si niegas a Cristo, no tienes la verdad, no tienes amor, ¿no? Y esto obviamente Juan está preparando el terreno para su argumento de los versículos 7 al 11, de que si rechazas el Cristo de la Biblia, entonces no tienes la verdad, no tienes amor, ¿no? No es posible amar al falso en su falsedad. Eso es una contradicción de términos. Solamente es posible amar en la verdad, aún amando al falso. Y creo que es un punto importante porque mucha gente mal interpreta esta carta pensando que Juan está diciendo que no debemos amar al falso. Esto no es correcto. Juan no dice esto. Debemos amar al falso. La pregunta es, ¿cómo amamos al falso? Amamos al falso con la verdad. Amamos a todos conforme a la verdad. Sí, debemos amar a todos. Debemos amar a nuestros enemigos. Cristo dice en Mateo 5:44, amamos a nuestros enemigos. Oramos por los que nos persiguen. La pregunta es, ¿cómo amamos? Y la forma que amamos no es aprobando su pecado. La forma que amamos es con la verdad de las Escrituras, que muchas veces significa corregirlos, ¿no? Ya leímos en Timoteo 2:25. Corregimos a los falsos por amor, porque queremos que lleguen a la salvación. Entonces, el resumen del primer versículo: para amar bíblicamente tenemos que depender 100% de Cristo, porque Él es la verdad, es la única manera de amar. Ahora, ¿por qué amamos? Dice versículo 2. Hay tantos argumentos circulares en esta carta, voy a explicar en un momento por qué. Pero dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Por qué amamos en la verdad? A causa de la verdad, ¿no? ¿No? Solamente en la esfera de la verdad, ¿no? La verdad permanece en todo cristiano. El concepto de permanecer es muy importante en los escritos de Juan, más de 60 veces. Ese verbo meno en griego, permanecer, perseverar, aquí traducido. La verdad mora permanente en el cristiano, necesariamente. No es de que el cristiano anda un poco en la verdad y luego abandona, no. El cristiano mora en la verdad permanentemente, ¿no? La verdad es tan vital, ¿no? De hecho, la frase puede ser traducida no a causa de la verdad, sino para la causa de la verdad, para avanzar la verdad. El cristiano ama la verdad. Y dice, como para mostrar que tan importante es, que estará para siempre con nosotros. La verdad es algo que estará con nosotros por la eternidad. Y luego termina la introducción, versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. En griego no es sea, no es subjuntivo, es futuro, es será. No es un deseo, es una garantía. Para el cristiano la gracia no es una posibilidad, no es una probabilidad, es una realidad. La gracia, la misericordia y la paz de Dios te perseguirán todos los días de tu vida, garantía, promesa. Parece que hay movimiento lógico aquí de que gracia guía misericordia, que resulta en paz. Ya saben, esas palabras muy importantes en la Biblia. La gracia es ese favor inmerecido que no ganamos, pero recibimos por la cruz de Cristo sin merecerla. La misericordia trata de nuestra gran necesidad, que somos mendigos espirituales en bancarrota espiritual, y Dios nos regala la salvación. Y paz es el fin de la enemistad entre Dios y nosotros. Cristo muere en la cruz,
Cristo resucita entre los muertos y la primera palabra que expresa a sus discípulos es paz a vosotros. Ya tienen un amigo en el cielo, donde antes tenías un enemigo que te odiaba. Entonces, ya tenemos gracia, misericordia y paz. Y todo esto viene de una sola fuente. Por eso tenemos que depender totalmente de Él. Dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Es profundo. Juan pone a Dios y de Cristo en el mismo nivel, igual, porque Cristo es el eterno Hijo del Padre, una persona diferente, pero el mismo Dios eterno, ¿no? El Padre no puede ser un Padre eterno sin un Hijo eterno. ¿Sí? Imposible, sería contradicción de términos. Tiene un Hijo eterno que comparte toda su naturaleza, todos sus atributos. La gracia, la misericordia, la paz de Dios se nos comunican por medio del Hijo, por medio del Señor Jesucristo. Y la verdad es que si conocemos y entendemos esas tres palabras en griego, ya tenemos el Evangelio. Señor, Jesús, Cristo. Primero, Señor es Dios. Señor de todo, merece toda nuestra adoración. Segundo es Jesús, que significa que Jehová salva, que nos ha salvado de la ira de Dios por nuestros pecados. Y tercero, que es el Mesías, predicho por el Antiguo Testamento, ese ungido de Dios, profetizado, la simiente de la mujer que nos salva, el Hijo de David que muere por siempre, que reina eternamente. Que muere por nuestros pecados, según Isaías 53, que resucita de los muertos. Hay tanto que podríamos decir de esto, pero hay que avanzar para ver el argumento. Juan termina el versículo 3 diciendo una vez más, en verdad y en amor, solamente por si no estamos enfocados en cuál sea el tema de esta carta, en verdad y en amor, tantas veces las dos cosas juntas. Y el punto aquí es de que toda bendición, toda verdad, todo amor viene a nosotros por medio de una sola fuente, de Jesucristo. Por eso tenemos que depender de Él en todo. Si vas a amar en la verdad es porque vas a estar unido a la vida verdadera. Vas a estar enchufado a Cristo. Entonces, depende de Cristo y amarás en la verdad. Segundo imperativo, ama según sus mandamientos. Ama según sus mandamientos. Dice, mucho me regocijé porque he hallado que algunos de sus hijos andando en la verdad. Juan es bendecido, gozoso, porque los ve andando en la verdad. Son salvos. Ahora, no dice que algunos de sus hijos andan en la verdad y otros como que no andan, solo que Juan solamente ha visto a algunos de sus hijos y están andando en la verdad. Y es el punto de que si alguien anda en la verdad es salvo. Conoce a Dios y esto trae gozo al corazón de Juan. Y nuevamente andar en la verdad, dice, es conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Si alguien obedece la verdad, está obedeciendo el mandamiento de Dios. ¿Cuál mandamiento? Bueno, es de que hay miles. En el Antiguo Testamento es imposible especificar a cuál Juan está pensando. Debemos obedecer la verdad. No hay bendición fuera de esto. Entonces, debido a la necesidad de obedecer los mandamientos de Dios, dice versículo 5, ahora te ruego, Señora, en griego simplemente te pido, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y a veces eso confunde a ciertos hermanos de que a veces el amor se le llama un nuevo mandamiento, a veces un viejo mandamiento que hemos tenido desde el principio. La verdad es que las dos cosas son ciertas en un sentido, ¿no? Desde Levítico 19:18 tenemos el mandato, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un viejo mandamiento, no es nada nuevo. Hay que amar. Pero desde Levítico no se vio tan claramente cómo hacerlo. No tuvimos un ejemplo de cómo hacerlo hasta que Cristo vino y murió en la cruz por nosotros y nos dijo, Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ah, wow, eso es nuevo. Ya lo llevaste a otro nivel.
Ya está en otro grado. Que el amor debe ser sacrificial, que busca el bien de otro, que sirve a otro, que es ir a la cruz por mi hermano, si sea necesario. Debemos amar, no a nosotros mismos como predica el mundo, que realmente es egocentrismo, amar a mí mismo. Debemos ver a los demás como más importantes que nosotros. El amor es sufrido, paciente, busca el bien de los demás. Luego Juan agrega, verso 6, y ese es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces, el mandamiento es amar, ¿y qué es amor? Es obedecer la verdad. Cristo dijo, Juan 14:15, si me amas, ¿qué? Guardarás mis mandamientos, obedecerá mi verdad. ¿Ves? El círculo interminable aquí, de que es imposible tener el uno sin el otro. Si amas, estás en la verdad. Si estás en la verdad, amas. Porque el mandato es amar. ¿Y qué es amar? Obedecer la verdad. Imposible obedecer la verdad sin amar. Imposible amar sin obedecer la verdad. Pero no es un círculo interminable que simplemente das vueltas, porque sí nos lleva a una dirección, nos lleva arriba a Cristo, para ser como Él, quien es verdad y quien es amor. El pecado es un círculo vicioso que te lleva abajo al infierno. Si tienes a Cristo, su verdad, su amor te lleva a su apariencia. Luego agrega, este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Literalmente en griego dice, ese es el mandamiento, que andéis en Él. Hay un gran debate ahí entre los comentaristas a qué se refiere Él, cuál es su antecedente. Obviamente los traductores de la Reina Valera piensan que es el amor, lo traduce andéis en amor. Bien, los Américas lo deja literal, que andéis en Él. Según la gramática podría ser amor, mandamiento, verdad. Y creo que es básicamente imposible decidir, porque el argumento de Juan es tan circular, ha igualado tanto el amor y la verdad, de que ya no importa cuál sea, porque las dos cosas son inseparables. Andar en amor es andar en el mandamiento. Andar en su mandamiento es andar en la verdad, ¿no? Entonces, de hecho, esos dos versículos 5 y 6 forman un quiasmo. Ven ahí en el 5, mandamiento 5a, amor 5b, amor 6a, mandamiento 6b. Es un círculo entre el amor y la verdad que son inextricablemente entretejidos, inseparablemente entrelazados. Ya básicamente Juan los presenta como lo mismo, de que amas en la verdad y obedeces en el amor. Hay que amar, hermanos, hay que amar. ¿Y cómo amamos? Obedeciendo sus mandamientos. No puedes amar sin obedecer las Escrituras. No puedes amar y apoyar la mentira. No puedes amar y apoyar la falsedad. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo aplicamos este principio de amar en la verdad? Bueno, Juan lo pone así, muy, muy práctico en el versículo 7. Cuídate de la falsedad. Cuídate de la falsedad. Dice verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. No algunos, no un par de ellos, muchos. Son engañadores, engañan con mentiras, enseñando doctrinas de demonios. Satanás es un león andando por el mundo buscando a quien devorar con sus mentiras. Y la idea ahí de salir por el mundo es de que están por todas partes, ¿no? Los encuentras en todo lugar, son muchos. No es de que tal vez te vas a topar con uno de ellos. No es tal vez alguien en tu congregación puede que escuche un mensaje de un falso. No, están por todo el mundo y son muchos de ellos. Son billones de católicos, millones de mormones, testigos de Jehová, pentecostales de solo Jesús. O sea, son mucho más de la mentira que de la verdad. Así que cuídate y cuida la grey. Ahora, en el contexto de Juan en el primer siglo, ¿cuál fue la mentira en particular? Bueno, lo vemos ahí al final del versículo 7, de que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
para cuidarnos de la falsedad, primero tenemos que identificar la falsedad, identificar la falsa doctrina. Y en el contexto del primer siglo, el error que andaba más que cualquier otro fue eso de no confesar, de no afirmar, en particular la humanidad de Cristo. Y Juan lo expresa con dos cosas. Primero, afirmando la deidad de Cristo y luego la humanidad de Cristo. Dos frases. Dice que Jesús ha venido en carne. Y con esas dos afirmaciones, Juan está confesando la verdadera deidad y la verdadera humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque primero dice que Cristo ha venido al mundo. Y eso es Juan 1. De que el verbo es Dios eterno. Estaba con Dios y era Dios. Es el creador del universo que vino a su mundo. Tú y yo no venimos a este mundo. Tú y yo, nuestra existencia comenzó aquí con nuestra concepción. Cristo vino al mundo porque existía antes de su encarnación. Y si Cristo es preexistente, si Cristo es antes de la creación, antes de su creación, entonces tiene que ser Dios, porque la Biblia solamente conoce dos categorías de seres en este universo: Dios y su creación. No existe un tercer tipo de ser en este universo. Es Dios y lo creado. Y el que hizo todas las cosas es Dios. Hebreos 3:4. Entonces, si Cristo existió antes de su creación, eso le pone en la categoría no de una criatura, sino del creador. Es Dios. Si Cristo ha venido, es Dios. Pero dice que ha venido en carne, y allí es el énfasis en la genuina humanidad de Cristo, esa frase tan chocante de Juan 1:14, que el verbo eterno, el creador, se hizo carne. Suena, quisiera hablar griego de manera nativa para que esto me pegue como seguramente pegaba a los del primer siglo. Que Juan no dice que se hizo hombre o se hizo humano, se hizo sarx. O sea, algo que, aún en el resto del Nuevo Testamento, sarx, o sea, la carne es algo feo, o sea, es algo terrible. Algo que tenemos que matar, y Cristo se hizo carne por nosotros, se hizo humano. Tan humillante. Juan dice, para ser salvo tenemos que afirmar de que Cristo es verdaderamente humano, alma y cuerpo, exactamente como nosotros. No es que Cristo habitó dentro de un cuerpo humano, usándolo como títere. No, se hizo carne, cuerpo y alma humanos. Verdaderamente humano, verdaderamente divino. Tantas herejías cristológicas, y esta frase, ha venido en carne, derriba todas. ¿No? Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No hay tiempo para hablar de más herejías cristológicas, es para otra conferencia. Pero el punto aquí es de que tenemos que conocer la verdad para cuidarnos de cualquier aberración. ¿No? Y es serio, Juan agrega que el que niega que Cristo ha venido en carne, quien esto hace es ¿quién? El engañador y el anticristo. ¿No? El que no enseña el evangelio de Cristo engaña a otros, y por eso es el anticristo. Literal, obra en contra de Cristo, condenando a la gente, porque si predicas a otro Cristo, condenas si vas en contra de Cristo. Hay que tener mucho cuidado de esos tipos que enseñan falsa doctrina. Son muy convincentes. Muchos de ellos son convincentes porque ellos mismos son engañados. Piensan que están enseñando la verdad. Pablo nos recuerda en 2 Timoteo 3 de que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque el engañador engaña a otros, pero él mismo es engañado por Satanás, el padre de mentiras, la serpiente antigua. Entonces, cuídate de la falsedad. Hay que identificar la mentira y huirnos de ella, advertir a nuestras congregaciones. Y como siempre, la manera principal en que la Escritura nos exhorta a huir de la falsedad es al conocer las Escrituras, conocer la verdad. Vean el versículo 8. Dice, mirad por vosotros mismos, alerta,
No puedes creer todo, hay que mirar, hay que vigilar. Hay muchos falsos. No debes creer algo porque John MacArthur lo dijo o porque John Piper lo dijo. Hay que analizar las escrituras siempre. Y por eso confiamos tanto en ellos, porque siempre nos mandan a las escrituras. Y son ejemplos para nosotros hacer lo mismo. Tenemos que estar constantemente exhortando a nuestra gente. Verifícalo. Ven ahí en el versículo 2. Véanlo. Para que cuando luego escuche un falso por la tele, que no les exhorta a verlo en la Biblia, digo, uy, ¿qué me vende este tipo? No, porque no me está llevando a la escritura. Pero en Juan 2 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El falso siempre se presenta como una fuente necesaria de verdad. Y Juan dice, no me necesitas. A mí no me necesitas. ¿Tienes la escritura? ¿Tienes el Espíritu? ¿No? Hay que decir esto a los hermanos. Ustedes no me necesiten. No me necesiten. Necesitan la escritura. Entonces cuida tu doctrina. Y eso significa aprender más verdad, perseverar más en la verdad. Lo va a decir en el versículo 9. Pero antes dice su deseo para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Yo creo que el énfasis acá no es tanto en la apostasía, de que van a como perder el cielo, sino más bien sobre cristianos perdiendo recompensa por apoyar a los falsos. Aunque obvio en el contexto, en particular en 1 Juan, si uno abandona la verdad y se une a un falso, demostraría que nunca fue salvo. 1 Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Juan no quiere esto. Lo que Juan quiere, continúa diciendo, es que recibáis galardón completo. El galardón completo es estar con Cristo, estar en su reino, recibir la herencia, es llegar a ser como Cristo en la eternidad. Para eso tenemos que permanecer en su verdad. Dice versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera, no permanece en la doctrina de Cristo, se extravía literalmente es ir adelante, va más allá. La falsa doctrina siempre es innovadora. Va más allá de lo que está escrito. Y Juan dice, el que hace esto no tiene a Dios, punto, no es salvo. Es un énfasis tan fuerte. ¿No? Y el énfasis ahí es de permanecer, de perseverar en la doctrina. ¿No? El que es salvo no es el que confesó una vez. El que es salvo es el que permanece en Cristo, permanece en la verdad. Y eso es su exhortación, dice al final. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí es el que tiene al Padre al Hijo. El que permanece. Esto trata de permanecer. Nos regresa a Juan 15, de permanecer en la vid, de conocer más de Cristo todos los días, de buscar su rostro, de meditar en Él día y noche. Así vamos a conocer la verdad. Así amaremos en la verdad. Permaneciendo en la enseñanza de Cristo. Hay que conocer mejor a nuestras Biblias, hay que estudiar, hay que profundizar más y más en nuestro conocimiento de la Escritura. ¿No? El que hace esto tiene al Padre y al Hijo, porque no puedes tener el uno sin el otro. ¿No? Es imposible. Juan, tomando las palabras de Cristo, también afirma esto en 1 Juan, que todo aquel que niega a Cristo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, el único camino hacia el Padre es Jesucristo, la verdad encarnada. Entonces, para amar en la verdad, tienes que cuidarte de la falsedad. Y finalmente, cuarto imperativo. Versículo 10. Apoya solo a los santos. Apoya solo a los santos. Nos tenemos que depender de Cristo. ¿Cuál fue mi segundo punto? Sí, amar según sus mandamientos. Y tercer imperativo, hay que cuidarnos de la falsedad. Y ahora cuarto, apoyar solo a los santos. Dice versículo 10,
Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, la doctrina de que Cristo ha venido en carne, si alguien trae un mensaje diferente al verdadero evangelio, Juan dice, no lo recibáis en casa, no lo hospedes. Entiendo que la idea acá es no apoyarlo en su ministerio. No es de que si un plomero llega a tu casa para arreglar algo y luego está arreglando y estás compartiendo y dice que es mormón y dice, ya, llévete. No puedes estar en mi casa, no puedo recibirte en mi casa. No, la idea es de que no puedes apoyarle en su ministerio. Recuerden que en el primer siglo hubo mucho predicador ambulante, como lo hacía Pablo, como hacía Pedro, como Jesucristo mandó. Y no hubo mucho hotel. Entonces la hospitalidad de esos predicadores era muy, muy importante, una manera de apoyarlos en su ministerio. Y los creyentes debemos amar a esos predicadores como los amamos a ustedes. Pero no podemos apoyar a los falsos. Pablo dice en 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y lamentablemente muchos piensan que solamente se trata del matrimonio, pero no, se trata del ministerio, de no colaborar, de no ponernos a trabajar en el yugo con alguien que va en dirección contraria. Si yo me pongo el mismo yugo con un católico para supuestamente batallar contra el aborto, y él va al infierno y yo al cielo, estamos dando vueltas, no vamos en dirección, no vamos en la misma dirección, no podemos unirnos a ellos, no podemos apoyar a los falsos, no podemos hospedar ni ayudar al falso en su ministerio. Esto no es amor, no es amor apoyar al falso, no es amor darle más energía para engañar y condenar a tus vecinos, eso es odio. Si hospedas al falso, le alimentas, le das jugo, le das más energía para condenar a tu vecino, es odiar a tu vecino, es odiar a ese falso. Hay que confrontarlo. El amor no hace esto. Dice, pero Josías, Cristo comió con los pecadores. Sí, para confrontarlos en su pecado, no para apoyarlos en su ministerio de falsedad. No los apoyó en su pecado, los llamó a arrepentimiento. Juan agrega aún más, ni le digáis bienvenido. Literalmente no le des ni un saludo. Ahora, entiendo por el contexto, el texto griego dice, no lo recibes en casa, kai, no le den saludo. Entonces creo que el saludo es el que le das cuando llega a tu casa, es una bienvenida, buena traducción. Y es bueno aclarar esto porque la gente siempre cae de un lado de eso de 100% gracia, amor y 100% verdad. Y muchos usan, según Juan, como pretexto de tratar mal a la gente, a ser grosero, a blasfemar a los falsos y no buscar su salvación. Y no nos permite hacer esto. Gente que dice, yo no puedo ni siquiera saludar a mi tío porque es mormón. Pero no tienes que ser grosero, tienes que amarle. No puedes apoyarle en su mentira, no puedes apoyarle en su ministerio, pero sí lo amas. Amas aún al falso. Por eso le corregimos, porque queremos que sea salvo, queremos pasar la eternidad con él, cantando al Señor. Nos corregimos con mansedumbre, con lágrimas, con amor. Lo que no podemos hacer es apoyarle en su ministerio, en ninguna manera. Ahora, ¿por qué no podemos darle la bienvenida? Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Muy fuerte. Participa es el verbo koinoné, ¿no? de tener koinonía con sus malas obras. Si hospedas y alimentas al falso, estás obrando hombro a hombro con su obra de condenar a la gente, condenar a almas. Si le ayudas en su ministerio, le estás ayudando a condenar más almas al infierno y esto no es amor. El amor, en la verdad, nunca contribuye a la condenación de la gente. Entonces piensa, Juan dice, sé sabio. Y esto aplica a cualquier mentira. A veces estamos en un contexto en la Biblia que es muy específico y no vemos cómo aplica a todo. Tenemos que tomar un paso atrás, ver el principio, aplicarlo a las mentiras de nuestro día, ¿no?
a la homosexualidad, al movimiento trans, cualquier mentira. Si mi hermano en la carne, se llama Josué, es pastor, si mi hermano en la carne decide mañana que es una mujer y que debo llamarle Josefina, no es amor llamarle Josefina, ni usar sus pronombres. Porque esto va en contra de ¿qué? Va en contra de la verdad. El amor no puede ir en contra de la verdad. No puedo apoyarle en su falsedad, sería condenarlo y odiarlo. Solamente apoyo la verdad. Si le amo, le voy a llamar al arrepentimiento. El amor confronta el pecado y solamente apoya la verdad. Ahora, para aclarar, no estoy diciendo que si estás en la calle y alguien te dice que su nombre es Josefina y dices, su voz es un poco bajita, oye, muéstrame tu acta de nacimiento, quiero verificar. No, o sea, no tenemos que ser groseros. El punto es de que cuando yo sé que alguien anda en una mentira, yo no puedo apoyar esa mentira. Yo no puedo celebrar esa mentira. Y es tan importante porque nuestra cultura celebra el pecado. De hecho, nuestra cultura llama pecado no celebrar el pecado. ¿No? El pecado en nuestra cultura es no celebrar lo que Dios llama pecado. Si no celebras la homosexualidad, es la maldad más grande de nuestra cultura. Por eso tenemos que ser diferentes, tenemos que ser santos, porque amamos. El verdadero amor ama según los mandamientos de Dios. Ahora, si no puedo apoyar ni tener comunión con esos falsos, ¿qué hago? Bueno, gózate con los santos. Congrégate con los santos. Vea cómo termina. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, literalmente boca a boca. No debes estar pasando tiempo con los falsos porque debes estar en la presencia de los santos. Ahí hay seguridad. Ahí hay gozo. Dice, para que nuestro gozo sea cumplido. La manera de tener gozo cristiano es estar cara a cara con creyentes, con los santos, amándolos en la verdad. ¿No? Si te apartas de los santos, no tendrás gozo. El gozo solamente se encuentra entre la coinonía de los santos. Ahí estamos protegidos del engaño. Allí podemos amarnos. Pero ¿sabes qué? Esto tampoco significa que apoyamos a nuestros hermanos en todo. Nunca apoyamos a la mentira, aún entre hermanos. Si veo a mi hermano en pecado, ¿qué hago? Voy y le reprendo a solas. ¿Por qué? Porque le amo. Y quiero ayudarle a ser más como Cristo. Por eso hay protección entre los santos, porque nos ayudamos los unos a los otros. Termina versículo 13. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Hay gozo en la comunión de los santos, ¿no? Y ves ahí el amor de Juan aún en su saludo, ¿no? Bueno, en conclusión, hermanos, necesitamos orar que Dios nos ayude a amar en la verdad. Para el incrédulo, es obvio, la forma en que le amo en la verdad es predicándole la verdad de la Biblia acerca de Cristo para que sea salvo. Pero con el creyente es lo mismo, que la forma de amarle es predicando la verdad de la Biblia acerca de Cristo para que sea santificado. Siempre amamos a la gente con la verdad. Siempre buscamos el bien de la gente conforme a las Escrituras, porque el amor ama en la verdad, el amor busca el bien de la gente. Y vivimos en una cultura donde cada día eso es más difícil. Y tenemos que ser un apoyo, un refugio para la gente, ¿no? Ayudarlos a ejercer discernimiento. Ayudarlos a saber de que juzgar el pecado de otro no es falta de amor, sino es amor. Hay que enseñarles a ser valientes con la verdad de Dios. Porque algunos van a perder sus trabajos por amar en la verdad. Algunos van a perder amistades por amar en la verdad. Y la iglesia debe ser un refugio para ellos, pero nunca para refugiar su pecado, ¿no? Por eso es tan importante que fomentemos, hermano,
que fomentemos en nuestras iglesias una cultura en donde celebramos el verdadero amor, el amor en la verdad. Una cultura que apoya la verdad y corrige el pecado y la mentira. Tenemos que invitar, tenemos que abrazar la corrección de pecado en nuestras iglesias y comienza con nosotros como pastores. Comienza con nosotros. La gente nos corrige y ¿quién eres tú para hablar contra el ungido de Dios? Y ya nunca van a corregir a nadie. Si yo quiero ser más como Cristo, entonces necesito que me ayudes, que me corrijas. Yo debo invitar tu corrección, darte gracias, abrazarte cuando me ayudes, cuando me corrijas, cuando me reprendes. Porque eso es amor, porque reconozco que no es fácil. No es fácil corregir al pastor. Hazlo, le invito a hacerlo. Te voy a abrazar, te voy a amar porque veo que me estás amando. Porque el amor corrige el pecado. Eso es amor. ¿No? Y porque esto es amor, ayudarnos, ¿no?, a ser más como Cristo. Él es amor, Él es verdad. Si amamos sin verdad, eso no es amor. Eso es puro sentimentalismo. Y verdad sin amor es puro legalismo, que condena también. Solamente el amor en la verdad es vida, porque es Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su faz vemos tu verdad y vemos tu amor hacia nosotros. Gracias porque en Él vemos con claridad todas tus perfecciones. Y te suplicamos, Señor, que nos ayudes en este mundo, en nuestras iglesias, a amar según la verdad. Que podamos dar nuestras vidas por el bien de los demás, buscando decirles la verdad, que tú eres un Dios santo, que odias el pecado, que condenas a incrédulos al infierno, los que lo merecen, pero que también es un Dios lleno de gracia y de bondad. Y si alguien se arrepiente, tú lo recibes. Si alguien cree en Cristo, tú le das todo tu amor eterno. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a abrir nuestras bocas y decir tu verdad con amor. Para tu gloria te lo pedimos. Amén.